Comprar en tiendas online como Shein o Temu y enviar tus paquetes a Cuba sin intermediarios ni revendedores. Acá te muestro cómo poder realizar tus compras, siempre recomendándote ver mis videos anteriores, donde te enseño los pasos para adquirir una tarjeta virtual con la cual puedes pagar en tiendas online desde Cuba, así como agencias para realizar tus envíos. Quédate hasta el final, donde te revelo algunos consejos para ahorrar dinero en tus compras, así como errores que debes evitar si eres nuevo. Primero, vamos a registrarnos en Shein, la popular tienda de ropa y artículos. Antes, activa un VPN con dirección a los Estados Unidos. Pueden ver los links en los comentarios. Ya estamos en la página principal de Shein. Vamos a seleccionar el botón de registrarse en la parte superior derecha, donde vamos a escribir nuestro correo electrónico y posteriormente una contraseña. Seleccionamos los temas que sean afines, marcamos que estamos de acuerdo con los términos y condiciones y seleccionamos Regístrate. Después de registrarte, debemos ir a nuestro correo electrónico para verificar nuestra cuenta. Después de verificar el correo, volvemos a la página de Shein y buscamos los productos que nos interesen. Escogemos los productos y seleccionamos las características que nos gusten, como el color, y damos en Añadir a la bolsa. Después, vamos a seleccionar en la parte superior derecha en la opción en forma de carrito, lo cual nos lleva con el total de productos que añadimos, donde podemos eliminar o modificar las cantidades. En la parte superior derecha aparece el resumen de pedido con el precio a pagar, por lo cual seleccionamos Pagar ahora. Posteriormente, rellenamos los datos de nombre y apellidos, el número de teléfono seguido de Panavana, además de la dirección a la que enviar los artículos. Seguimos guardando la dirección en Hacer predeterminado y guardar. Después vamos a rectificar la dirección. En este caso estoy haciendo uso del casillero virtual de la empresa Panavana para realizar los envíos a Cuba. Así que si quieres más detalles puedes consultar mi video sobre casillero virtual para cubanos, donde explico cómo utilizar estos servicios. Después de comprobar la dirección, abajo veremos los artículos que deseamos comprar y más abajo seleccionamos el método de pago, que en nuestro caso utilizaremos una tarjeta virtual Mastercard, que si te interesa adquirirla, puedes ver mi video Crear tarjeta Mastercard en Cuba. Después seleccionamos Proceder con el pago, donde nos va a solicitar rellenar nuestros datos de la tarjeta en la parte izquierda, y a la derecha podemos ver una factura con el precio total de todos los productos, descuentos, impuestos, así como precio de envío. En este caso, al ser una cuenta nueva, el primer envío es gratis. Al final saldrá la opción de proceder con el pago. Es importante revisar y tener activado el VPN con ubicación a los Estados Unidos para evitar errores. Después de realizar el pago, se nos enviará un correo a nuestro email con el tracking de nuestro envío, así como detalles de los productos y factura de los mismos. Si estás utilizando la plataforma Panavana para realizar tus envíos a Cuba, debes reenviar este correo que te envía Shein a enviosapanavana.com y comunicarte con el soporte de Panavana por WhatsApp una vez que se te notifique como entregado el paquete, para que puedas realizar el pago del envío a Cuba. Algunas recomendaciones en tus primeras compras. Siempre revisa bien las direcciones para que no se extravíen tus paquetes y trata de no hacer compras mayores de $100 de una sola vez, porque te pueden solicitar verificación de tu cuenta o tarjeta, que para los cubanos que no residen fuera del país es bastante complicado que nos lo aprueben. Trata de aprovechar el primer envío gratis comprando la mayor cantidad de artículos que puedas, y si tienes algún cupón o puntos acumulados por tus compras, utilízalos para ahorrar dinero. Existen páginas como Letishop que te ofrecen un cashback por tus compras, o sea que una parte del dinero que gastes puedes recuperarlo cuando compras a través de esta plataforma. Si te interesa cómo lograr ahorrar dinero de esta manera, puedes ver mi video donde te explico cómo acceder a este servicio. Si te interesan estos temas o tienes dudas, suscríbete, da like y escríbeme en los comentarios. Gracias por vernos.